Buenas tardes. Esta tarde estamos con la doctora Jimena Fritz. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y posteriormente realizó sus estudios de posgrado, de maestría y doctorado en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Tu tesis de doctorado se basó en estudios sobre la calidad de atención del parto y las prácticas basadas en evidencias. Cuenta con diversas publicaciones en revistas internacionales de impacto y ha sido reconocida con diferentes distinciones. Muchas gracias, doctora Jimena Fritz. Le agradezco mucho por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a empezar con una pregunta que dice: ¿cuál es la situación actual de las mujeres embarazadas en el país? Bueno, las últimas estimaciones de los sistemas de información en salud que tenemos en México hablan de aproximadamente 2 millones de nacimientos al año en nuestro país. De estos, aproximadamente el 45% se resuelven vía cesárea, desgraciadamente, ya que la OMS ha hecho diversas declaraciones a nivel mundial en donde han especificado por medio de otros estudios que un porcentaje máximo de la proporción de cesáreas no debería rebasar entre un 10 y un 15%. Entonces en México estamos muy por arriba de lo recomendado y es por ello que en algunos estudios se habla de una epidemia de cesáreas en México. A ese grado, doctora Fritz. A ese grado, sí. En su opinión, ¿qué tanto se respetan los derechos de la mujer durante el embarazo y nacimiento de sus hijos? Justo con lo que usted comenta. Pues mira, justamente hablando de la epidemia de cesáreas, desde ahí podemos hablar de que hay una interrupción a los derechos de una mujer, porque la gran mayoría de las mujeres, estamos hablando en que un 90% de todos los nacimientos deberían ser vía natural. Y desde la interrupción del embarazo vía cesárea, ya estamos hablando de que hay una transgresión de los derechos de la mujer y del bebé. ¿Por qué? Porque ya se ha estudiado mucho esto a lo largo del tiempo y tanto para mamá como para bebé es realmente una interrupción de un proceso natural. Entonces, la medicina está influyendo y está interrumpiendo sobre este proceso que debería ser natural y que para ello finalmente está hecho el cuerpo de la mujer para parir vía natural y asimismo los bebés. Hay demasiados beneficios que ya están bien documentados que se pierden para mamá como para bebé, pero sobre todo para los bebés si se interrumpe este proceso cuando no hay una justificación clara. Este 10% de los nacimientos que lanza la OMS en una declaratoria en el 2015 es porque se ha visto en diferentes estudios que en efecto, si hay un nacimiento que está complicado, que necesita interrumpirse, si no probablemente tanto mamá como bebé puedan morir, es más o menos un 10%. Todos los países que estén por debajo del 10% de nacimientos de cesáreas quiere decir que pueden tener una mayor mortalidad materna y neonatal. Sin embargo, si se rebasa el 10%, porque la gran mayoría, insisto, de los nacimientos deberían ser vía natural, es cuando entonces vienen todas las complicaciones que también se han descrito para la interrupción de un nacimiento natural. Entonces, quiere decir que aproximadamente 5 de cada 10 niños les están interrumpiendo su proceso y su vía de nacer. Doctora Jimena, ¿qué se deberá a esta epidemia en las cesáreas? Pues mira, básicamente, y lo que varios estudios antropológicos nos han descrito, es que desgraciadamente hay muchos factores que son favorables para el médico, para el ginecobstetra sobre todo, para que el nacimiento sea vía cesárea. Es un mucho menor tiempo de espera. Estamos hablando de que un parto vía natural puede durar aproximadamente entre 10 y hasta 30 horas y la cesárea se resuelve en media hora, principalmente. Por otro lado, estamos hablando de los costos y nos referimos en la vía privada, ¿no? Cuando tú vas a un hospital privado, pues obviamente los costos de la cesárea son más altos por todo el equipo que se requiere y es un mayor beneficio económico para el personal de salud en la vía privada. Entonces, es por ello que insisten en que los nacimientos sean vía cesárea cuando ni siquiera había una razón justificada clínicamente para realizarla. Muchas gracias.
sabiendo que el 95 al 97% de mujeres se atienden en el sector público, esto de acuerdo al subsistema de información de nacimientos de la Dirección General de Información de Salud. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de atención que se tiene? Exacto, tenemos este otro gran problema en México. Si hablamos de costos, pues cualquier persona se preguntaría, bueno, si es más costoso una cesárea que un parto, ¿cómo es posible que en el sector público estén ocurriendo incluso más cesáreas? Hay estudios en las encuestas nacionales de salud y nutrición que hacemos en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde hemos encontrado porcentajes tan elevados, por ejemplo en el ISSSTE, de aproximadamente un 78% del nacimiento vía cesárea. Hay algunos otros hospitales también públicos, otra vez hablando del ISSSTE a nivel nacional, que hemos encontrado porcentajes tan elevados como el 98%. Entonces, esto se equipara a hospitales privados donde hemos encontrado, no en estas encuestas porque son en el sector público, pero en otro tipo de encuestas, que el porcentaje de nacimientos vía cesárea supera incluso el 99%, o sea, prácticamente no hay partos naturales en algunos hospitales privados. Sin embargo, en el sector público es impresionante que puedan gastar tanto dinero, ¿no? Y lo que pasa en el sector público también, y lo que hemos visto en algunos estudios, entrevistas a personal de salud, es que están tan sobresaturados que no se dan abasto y no hay el personal de salud suficiente para poder esperar a una mujer a que tenga un trabajo de parto de hasta 30 horas o más. Entonces básicamente se ha convertido en una especie como de saca a los bebés más rápido que puedas. Y esto obviamente se refleja en un decremento en la calidad de la atención importantísima. Lo que quieren hacer en el sector público en general es sacar rápido a los bebés. Entonces, para resumirte un poco lo que pasa dentro del sector público, porque incluso yo lo viví en mis prácticas clínicas, cuando una mujer de cualquier edad entra a un hospital público, lo primero que hacen es dejarla sin un familiar o sin algún tipo de acompañamiento. Ahí estamos empezando a hablar de una baja calidad de la atención y transgresión de sus derechos. La dejan sin comer, la canalizan con una solución y esto también hace que no la permitan tomar ni siquiera líquidos. Después de estar aproximadamente 8 o 10 horas sin comer, sin tomar un solo líquido, o sea, imaginemos lo que yo a veces pasa 1 hora y necesito algo de tomar. Imagínense a una mujer en trabajo de parto después de 8 o 10 horas sin un solo líquido en su boca, canalizada, con los dolores de parto, sin nadie que la está acompañando. Y de ahí viene como toda esta transgresión de sus derechos que muchas veces no es por culpa del personal de salud directamente, sino es lo que han aprendido en su práctica clínica y es lo que han aprendido generación tras generación y que nadie llega a actualizar ese tipo de prácticas. Muchas veces también se enfrentan las mujeres con múltiples tactos vaginales para realizar su trabajo de parto. Y desgraciadamente, como también son hospitales de escuela, hay muchos estudiantes dentro de los hospitales públicos. Entonces, desgraciadamente las mujeres, si deberían tener a lo mejor 4 o 5 tactos en todo su trabajo de parto, hemos encontrado estudios que nos han indicado que hay hasta 20, 25 tactos en un rango de 10 horas de trabajo de parto. Esto es inadmisible, de verdad. Y esto obviamente conlleva a que los genitales de la mujer se dematicen, se empieza a complicar el trabajo de parto y cuando la quieren pasar ya a expulsivo, que es cuando sale el bebé, pues la ponen acostada con unas pierneras y esta es la peor posición para parir, la peor, porque lo que menos estás ayudando al bebé es a nacer, estás evitando que por gravedad el bebé baje. Entonces hay muchas maniobras que pueden realizar desgraciadamente para entonces, después de todo lo que ya pues no favorecieron su trabajo de parto, entonces empiezan a hacerle maniobras tipo Chris Taylor, donde se suben al abdomen y empiezan a empujar al bebé desde arriba. Hacen episiotomía, que es el corte en la vagina de la mujer para abrir el canal del parto y que salga más rápido. Claro, después de 20 tactos, pues como no va a estar todo completamente dematizado y pues no va a salir ese bebé.
Y muchas de estas mujeres, con todo lo que te estoy platicando, de todas maneras terminan en cesárea, porque el bebé jamás va a nacer. Y entonces las mujeres literalmente terminan adoloridas de todo su cuerpo, no solo por el trabajo de parto, sino por todo lo que vivieron. Y son experiencias realmente traumáticas, entonces, que les van a quedar para toda la vida, para toda su vida. Dicen que uno de los momentos que jamás se te va a olvidar como mujer es el nacimiento de tus bebés. Y si están pasando esto, chicas desde desgraciadamente 9 años, porque en las estadísticas del Sistema de Información en Salud, tenemos niñas de 9 años que han sufrido todo esto, hasta mujeres de 45 años o más, pues es un rango muy amplio de mujeres, 2 millones de nacimientos estamos hablando, a nivel nacional cada año. Doctora Jimena, usted ha abordado el tema de un asunto de violencia obstétrica, ¿es así? ¿Y pudiera describir en qué consiste? Básicamente todo lo que te acabo de platicar se le llama violencia obstétrica. Sin embargo, aquí tengo el término que les puedo leer tal cual. Por favor, doctora. Y la violencia obstétrica a lo que se refiere es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales del nacimiento. Todo lo que les acabo de describir es violencia obstétrica, porque incluso la norma oficial mexicana 007 para la atención del embarazo, parto y puerperio especifica claramente que todo esto que les acabo de mencionar no se debería de realizar en ningún nacimiento, porque precisamente en lugar de ayudar o favorecer el nacimiento es todo lo contrario, les está perjudicando. Y desgraciadamente, y vuelvo a insistir, muchas veces, y yo misma lo viví, no es culpa del personal de salud per se, porque quieran ejercer estos actos de violencia. Lo hacen porque no saben que están haciendo un daño. Nosotros fuimos formados pensando que estamos ayudando a la mujer y a su bebé para que su bebé nazca. Y no es así, es todo lo contrario. Entonces nos hemos enfrentado, y porque yo he impartido diferentes cursos para mejorar la calidad de la atención dentro de los hospitales públicos, nos hemos enfrentado con muchísima resistencia por parte del personal, sobre todo de mayor edad, porque son los que están enseñando a los de menor edad o a las nuevas generaciones, y simplemente son paradigmas, no quieren cambiar su forma de pensar, de actuar, porque es lo que les enseñaron, es lo que han practicado durante 40, 50 años y no lo quieren cambiar. Entonces, hasta que no se cambie desde la formación del personal de salud, todas estas prácticas, se actualicen los conocimientos, les llevemos la norma oficial mexicana, la lean y se enteren que están haciendo un daño en lugar de cualquier beneficio, pues esto no va a cambiar. Entonces sí es algo muy complejo. Están también enfrentados a una sobrecarga muy fuerte de trabajo, muy fuerte, y además con una mala paga. Y también lo que hemos visto en algunos estudios dentro del Instituto Nacional de Salud Pública, también del tipo antropológico, es que este personal de salud ejerce, porque también es cierto, hay algunos que lo hacen sí a propósito, muchas de las prácticas, y es una forma de descargar la violencia que ellos mismos han vivido desde su formación en el sector salud. Entonces muchos médicos internos, que es el 5º año de la carrera de medicina, y cuando después estudian una especialidad como ginecobstetricia o pediatría o etcétera, que están afines al área de nacimientos o partos, pues reciben mucha violencia también por parte de sus superiores, mucha violencia en el sentido de que tienen guardias de castigo, no los dejan comer, dormir, y es definitivamente un círculo vicioso, porque entonces a lo mejor también su forma de descargar esta violencia que están sufriendo por sus superiores, pues es con las pacientes que están atendiendo, ¿no? Doctora Fritz, en todo este círculo vicioso yo le preguntaría, ¿cuáles serían las recomendaciones para mejorar el cuidado y la atención justo a la primera infancia, incluso desde antes del nacimiento y durante el nacimiento? Es un problema bien complejo, pero, las recomendaciones y lo más importante que se debería realizar es que hay que hacer muchísimo
énfasis de la importancia en informar y en educar desde la niñez, desde la primaria, sobre salud sexual reproductiva. Es bien importante porque, primero, porque puedes evitar desde ahí embarazos no deseados. Puedes evitar violaciones, incluso transgresiones por parte de familiares a niñas que se están embarazando a esa edad. Ellas tienen que identificar perfectamente cuando algo no está bien y tienen que denunciarlo, tienen que hablarlo, decirlo a todo el mundo para protegerse. Por otro lado, eventualmente cuando llegue la adolescencia y quieran tener su primera relación sexual, pues tienen que saber que tienen que estar protegidas para evitar embarazos adolescentes. Esto es bien importante, hacerles llegar anticonceptivos y tienen que estar bien preparadas y educadas, lo ideal desde el hogar, pero si no es desde el hogar, al menos en las escuelas, se tiene que hacer mucho énfasis en salud sexual y reproductiva. Y finalmente, cuando la mujer y su esposo, la familia, ellos estén preparados y decididos para tener un hijo, lo más importante es eso. Cualquier embarazo debe ser deseado, cualquiera. Eso es lo más importante para poder empezar desde ahí un embarazo sano y eventualmente una familia y un hijo sano. Si de por sí es difícil cuando planeas un hijo, es bien difícil la crianza, imagínense cuando es un hijo no deseado. Entonces, ya que están decididas la pareja en tener un hijo, pues lo más importante es prepararse para el embarazo, ya no estamos hablando del nacimiento. Entonces tienen que tener un adecuado peso, sobre todo la mamá, para evitar complicaciones posteriores en el nacimiento, como sería diabetes gestacional, preeclampsia, que incluso son las primeras causas de muerte materna en México y en el mundo, o cualquier tipo de hemorragia obstétrica. Y obviamente prepararse tomando ácido fólico, etcétera, para también prevenir cualquier defecto al nacimiento de este bebé. Y durante el embarazo también se tiene que tener un control súper, darle un control muy estricto, pero multidisciplinario, o sea, con una nutrióloga, con tu gineco, con el pediatra que va a atender a tu bebé, de preferencia un neonatólogo, para que todo el equipo planee el nacimiento, ¿no? Entonces, por eso también es importante y a nivel internacional se está haciendo mucho énfasis en la integración a la partería, a estos equipos de salud multidisciplinarios. En muchos otros países donde se apoyó la partería, ha bajado la tasa de mortalidad materna y neonatal. Y esto ha sido porque las parteras básicamente solo se enfocan en el nacimiento, en el embarazo, en el parto y en el puerperio. Y todas las complicaciones se relegan a los ginecobstetras. Entonces, donde realmente es una complicación, el ginecobstetra entra y probablemente ahí sí amerite una cesárea. Pero ya se intentó todo lo posible por tener un nacimiento vía vaginal. Y esto lo hacen las parteras. De verdad hay muy pocos ginecobstetras que se dedican a una partería como tal, ¿no? A ellos se han vuelto más, y porque así están entrenados, hacia emergencias obstétricas y hacia sacar rápido el bebé, y por eso hacen también tantas cesáreas, que les es más fácil. Una partera no sabe hacer cesárea, no está entrenada para un procedimiento quirúrgico, entonces ella realmente, o ellos, porque hay parteros hombres también, van a intentar todo lo que sea, está en sus manos y todo lo que sea médicamente posible para que el nacimiento sea natural vía vaginal. Y ellas también tienen un seguimiento muy, muy cercano con la mamá en el posparto, que es otro tema también muy importante y que pueden ayudar a prevenir incluso depresión posparto, cosa que ningún otro personal de salud va a hacer, porque el gineco tiene en su mente citas programadas muy específicas únicamente para ver los detalles más importantes del nacimiento y el posparto, pero nunca se van a meter con esta parte más emocional. Entonces, por eso es muy importante la integración de un equipo multidisciplinario y que ojalá hemos trabajado un poco para ello, pero hace falta muchísimo integrar a las parteras al sistema de salud. Si hay además falta de personal y están las parteras peleando por poder apoyar a las mujeres, pues se me hace muy absurdo que no se hayan integrado a estas fechas. Pero bueno, en eso estamos y ojalá eventualmente se logre.
Doctora Fritz, ha sido muy revelador toda la información que nos comparte. No sé si tenga alguna idea adicional que usted quisiera compartir. Pues únicamente como política pública creo que sí es bien importante que los tomadores de decisión se involucren en estos temas, porque de verdad que es muy importante para todos, para todos. O sea, el nacimiento de una persona desde ahí empieza todo. Y estamos hablando de prevenir violencia eventualmente en un futuro, y estamos hablando de bajar índices de criminalidad en el país, de pobreza, de muchos factores que van a impactar. Son indicadores muy sensibles en cualquier país. Entonces, si queremos empezar por algo, como decía Michelle Odent, que es un ginecobstetra muy reconocido a nivel mundial, debemos empezar por el nacimiento de cualquier persona. Excelente contribución, doctora Fritz. Muchas gracias. Un gusto tenerle esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes.